Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El presidente López Obrador no se lo perdona a la oposición, sobre todo a los partidos que han sido más extremos, más radicales en su postura, que son el PAN y Movimiento Ciudadano, que han señalado que no quieren ninguna negociación, que no quieren ningún acuerdo. Con esto también se le da luz verde al secretario de Gobernación para que ya de manera formal y abierta, públicamente, rompa toda relación política con estos partidos, con el PAN y con Movimiento Ciudadano, señalando sobre todo la manera en la que los gobernadores se comportan, esta manera en la que estos mismos gobernadores piden la ayuda de la Sedena y de la Guardia Nacional por un lado, mientras que sus diputados y senadores votan en contra de estas instituciones. De esto vamos a platicar el día de hoy porque ya hay reacciones. Enrique Alfaro responde furioso al secretario de Gobernación tras revelar que él andaba paseando en España mientras su estado se prendía en llamas. El propio Samuel García también responde, aunque se arrugó, no quiso dirigirse directamente hacia el secretario de Gobernación. Los panistas también se prenden. Santiago Krill sale en contra de Adán Augusto López Hernández, al igual también que funcionarios en el estado de Chihuahua y Guanajuato. En fin, una verdadera olla se armó de mondongo con estas declaraciones del secretario de Gobernación, y de esto vamos a hablar. Esta estrategia que finalmente revela lo que es ahorita en la parte política un rompimiento entre la 4T y estos partidos. Así que si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con las revelaciones que viene haciendo Adán Augusto López Hernández en estos últimos días, en estas últimas horas, hablando sobre el papel, el desempeño de los gobernadores. En lugar de hablarles bonito, en lugar de decir que nos estamos coordinando y estamos trabajando y todo está saliendo muy bien, Adán Augusto empezó a decir las cosas realmente como son. ¿Qué está pasando tras bambalinas? ¿Qué es lo que se ha dado también en las conversaciones que ha tenido incluso con los propios gobernadores? Uno de estos casos es el de Enrique Alfaro. Adán Augusto reveló que mientras estaban dando enfrentamientos en su estado, Enrique Alfaro andaba paseando por Europa. Bueno, dice él, trabajando. Y sobre todo que cuando le pidió ayuda para reforzar esta estrategia de seguridad, que es la que lo está ayudando en su estado, mientras él se dedica a dar vueltas por el mundo, Enrique Alfaro dijo que no, que su jefe político le había dicho que no y que no podía ayudar a la cuarta transformación. Esto es lo que reveló Adán Augusto en estas últimas horas. Nos tocó cuando estábamos por votarse en diputados o en senadores, hablar con los gobernadores de los estados donde hay más incidencia, y entonces privilegiaron una decisión política, pues seguían la línea de sus dirigentes nacionales en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, pues sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento, pues son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el Estado se pueda prestar. Hubo uno que incluso se atrevió a decir, y yo lo quiero mucho, Enrique Alfaro, dijo que a raíz de un evento ahí en Zapopan, un domingo, dice, si no ha sido por la intervención de los militares, esto hubiera acabado en una masacre. Pues un día antes y un día después yo le llamaba para que nos apoyara, ni siquiera estaba en el país, y dijo, no puedo porque mi jefe político me dice que no, y eso pues no se vale. Eso es lo que revela Adán Augusto. Esta fue la respuesta. Hay que recordar, el presidente había pedido a los gobernadores que se manifestaran públicamente en el marco de esta discusión de la reforma constitucional por este asunto de las Fuerzas Armadas y la seguridad. Ninguno de ellos quiso decirlo abiertamente porque así se comportan. Por abajo de la mesa, tras bambalinas, le piden ayuda. Le piden que los apoye el gobierno federal, y ante la gente lo que hacen es comportarse como oposición, entre comillas. Critican todo lo que hace el gobierno federal, critican la estrategia de seguridad, dicen que no los están apoyando, mil y una historias más. Así es como tienen este doble discurso. Por eso el presidente les decía, señores, digan las cosas como son, gobernadores, señoras y señores gobernadores. Ninguno de ellos lo quiso hacer. Y por eso también Adán Augusto empieza ya a revelar todo esto, el verdadero comportamiento y la actitud de los gobernadores con el gobierno federal
en lo público y en lo privado. En el caso particular de Enrique Alfaro, incluso él reveló que él estaba con Quirino, el embajador de México en España, y que se estaba tomando allá su copa de vino muy tranquilo mientras estaban estos enfrentamientos en su estado, y que aún así, y a pesar de esta situación, finalmente no quiso apoyar la estrategia que está llevando seguridad a Jalisco. Ahora, esto provoca la reacción de Enrique Alfaro, que el día de hoy sube un video muy molesto por las revelaciones que hace Adán Augusto en este ejercicio de transparencia, donde nos revela también cómo fue parte de esta conversación y lo que dijo el propio Enrique Alfaro, lo cual no desmintió. Sin embargo, en su aclaración, en su explicación, él dice que se ha avanzado mucho en el estado de Jalisco y le reclama también al secretario de Gobernación por andar hablando de estas conversaciones privadas, ¿no?, entre ambos, sobre todo en este diálogo que se tuvo cuando él, Enrique Alfaro, estaba en España. Miren lo que dice el gobernador de Jalisco, cómo le responde al secretario de Gobernación. Que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el presidente de la República en sus visitas a Jalisco, está por debajo de la media nacional en la incidencia total. Y que, por cierto, antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena, pero déjeme decirle, secretario de Gobernación, que Jalisco también, en homicidio doloso, está ya por debajo de la media nacional, que hemos logrado esto con mucho trabajo, y que antes de nosotros, como estado, hay 8 estados gobernados por Morena con una tasa más alta que la de Jalisco. Quiero finalmente decirle, señor secretario de Gobernación, que la expresión que usted hace de mi respuesta a una llamada telefónica suya es totalmente imprecisa. Primero, el día de los hechos de Zapopan yo estaba en Guadalajara, por si tenía confusión al respecto, no estaba en España. Cuando usted me llamó a España, lo hizo a través del teléfono del embajador de México, con quien en efecto estaba cenando. Me pidió que convenciera a senadores de votar a favor de su reforma. Lo que yo no entiendo, señor secretario, es por qué un gobernador debería de interferir en la dinámica de un poder como es el legislativo y muy en especial del Senado. Si usted quería incidir en la votación de los senadores del Movimiento Ciudadano, debió de haber hablado con los senadores como se lo sugería en esa llamada. No me llamó a mi número, le llamó al embajador, quien me pasó la llamada, y esa fue mi respuesta. Más allá de que estaba cenando con él, me parece que es verdaderamente lamentable que usted haga público que le llama a un gobernador para pedirle que convenza a los senadores de votar a favor de una reforma. Yo expreso con toda claridad mi respaldo, mi respeto a las Fuerzas Armadas. Reitero lo que he dicho, mantenemos el compromiso de mantener una coordinación efectiva con ellos, porque es un momento que nos necesita a todos. En este país necesitamos cerrar filas y no seguir generando división. Ojalá reflexione, señor secretario, la actitud que ha asumido. Eso es lo que dice Enrique Alfaro, que se necesita la unidad de todos, pero son ellos. Es Movimiento Ciudadano los que se quieren ir por otro camino, y el secretario de Gobernación le habla a los gobernadores, en este caso los gobernadores de oposición, porque lo que estaban pidiendo es que los gobernadores de oposición le explicaran a sus legisladores la necesidad que tienen los estados de que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad. ¿Y quién es mejor que conocen este tema que los gobernadores? Enrique Alfaro no quiso hacer eso, no le quiso hablar, no le quiso explicar a sus senadores y a sus diputados de Movimiento Ciudadano lo que representa esto para el estado de Jalisco, y sale a presumir estos datos, porque esto es lo que hacen los gobernadores. Estos gobernadores de oposición sacan números cuando los números son positivos, cuando hay avances. Es que eso es lo que nosotros estamos haciendo bien. Ese es el avance, eso es lo que logra el gobierno del estado. Pero cuando las cosas están mal, es culpa de la federación, no es culpa de nosotros. Se lavan las manos y dicen que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador está mal. Ahora, ahí Enrique Alfaro también sale a responder esto de que, es que hay estados de Morena que todavía están mucho peor que nosotros. Porque cuando también las declaraciones que se le preguntó a Adán Augusto, las declaraciones que señaló, es que Jalisco era uno de los estados que se había convertido en focos rojos. Y esta, así como dice Enrique Alfaro, es una realidad, de acuerdo también a las mismas estadísticas
que él no dice en su mensaje, porque resulta que aunque él sale a presumir estos índices en donde se ha avanzado, y qué bueno que el gobierno federal ha ayudado a que mejoren las cosas en Jalisco, aunque no lo quiera reconocer el gobernador. Este fin de semana fue un fin de semana terrible. Para empezar, este fin de semana se rompió el récord en lo que va del año de fallecimientos. Y esto es lo que se reporta de viernes a domingo, de acuerdo también a estos datos del gobierno federal. Ahora, la mala noticia para Jalisco es que Jalisco es el segundo estado, después del estado de Guanajuato, que reportó estos fallecimientos. En Guanajuato fueron 32. No, estos datos que se registraron de viernes a domingo. De ahí le siguió Jalisco, con 31 personas que perdieron la vida solo el fin de semana. Yo no sé de qué rayos está hablando Enrique Alfaro cuando ahí está esta realidad ante la vista también de la gente que está en el propio estado de Jalisco. Olvídense todos que estamos afuera. Finalmente, quienes viven en Jalisco conocen muy bien esta realidad. Y esto es lo que da a conocer entonces a Dan Augusto. Esta es la reacción de Alfaro, que no les gusta ahora que los terminen exhibiendo. ¿Por qué? Porque cuando se dan estos problemas, repito, cuando hay problemas, lo primero que hacen es pedir la ayuda del gobierno federal. Y el gobierno federal, ojo, seguirá ayudando a los gobernadores, pero ahora estará informando también sobre este doble discurso, porque pues así es como se están manejando, sobre todo el Movimiento Ciudadano. Ahora, el otro gobernador a quien también exhibió a Dan Augusto es al gobernador de Nuevo León, también de Movimiento Ciudadano. Ayer mencionábamos cómo señaló él, cómo explicaba Dan, que la fuerza civil de Samuel García, la que tienen allá en Nuevo León, se están básicamente encargados como guardias del Oxxo. Sí, básicamente en eso se dedican, que es de todo el país, es la corporación más chiquita de todas, sobre todo en términos poblacionales. Tienen 1,500 elementos para todo el estado de Nuevo León. Es mucho, muy pequeñito. Y ante esta situación, quien entra a hacer el quite es, ¿quién creen? El gobierno federal. La Guardia Nacional tiene 8,000 elementos en comparación a los 1,500 de la Fuerza Civil. Es una gran diferencia, y eso súmenle también los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea que la diferencia es todavía mucho más. Estamos hablando casi 10 veces más lo que tiene la Fuerza Civil en comparación a las fuerzas federales. Y por si fuera poco, están ocupados en cuidar a los empresarios con los que tiene acuerdos el propio Samuel García, incluso FEMSA, dueños de estas empresas de los Oxxos, y dio un reconocimiento a los elementos de la Fuerza Civil por su gran trabajo. Pues sí, pues los están cuidando a ellos. Entonces también aquí queda expuesto esta realidad que también se tiene en otros estados. No están listos y no se han querido meter en el tema de seguridad. Esto que se registra en Nuevo León también se registra en Jalisco, en Guanajuato y en la gran mayoría, donde pues hay una mayor presencia de las fuerzas federales que de las policías estatales. Sin estas fuerzas federales, sin la Sedena, habría mayores problemas de seguridad. Esto es también lo que queda evidenciado. Ahora, la reacción de Samuel García, si bien seguramente se molestó, pues Samuel García en su posicionamiento público pues sí se arrugó, porque ni siquiera se atrevió a dirigirse directamente al secretario de Gobernación. Cuando menos Enrique Alfaro plantó la cara y se dirigió directamente a él. Samuel García ni siquiera a eso se atrevió. Ese es el asunto. No quieren tampoco pelearse más con el gobierno, porque es que si no nos va a dejar de ayudar. No los va a dejar de ayudar, porque no es ayuda a los gobernadores, es la seguridad de los mexicanos. Samuel García responde así. Dice, nuestra fuerza civil es por mucho la mejor policía de México. Pues sí, pero son poquitos. Es por eso que en Nuevo León nos sentimos profundamente agradecidos y orgullosos de todos ellos y ellas. Es una fuerza de élite, la mejor preparada de México, la mejor armada y la que tiene las mejores prestaciones, y está combatiendo justamente a los grupos organizados de frente y sin miedo. Y ojo con esto, y ahorita vamos a hablar también de esto, porque ellos presumen, es lo que presume Samuel García, que se está yendo contra estos grupos. Pero luego dicen, ¿pero qué creen? Si les salga algo mal a ellos, no es culpa de ellos. No es culpa de Samuel García, porque dicen, y esto pues también sí efectivamente, estas son atribuciones del gobierno federal. Enfrentar a estos grupos corresponde al gobierno federal, ¿no? Entonces, ahí es donde también ellos juegan con todo esto, porque cuando hay avances en este tema, ellos se paran el cuello y dicen, fuimos nosotros,
cuando realmente es la Sedena y la Guardia Nacional. Y dice, Fuerza Civil no ha parado de proteger nuestras fronteras día y noche, tampoco le corresponde a ellos. Pero bueno, Fuerza Civil está enfrentando a los criminales, los está poniendo tras las rejas y nos está defendiendo. Gracias a todas y a todos, dice Samuel García. En este mensaje, en este discurso en donde finalmente también pues se acobardó, honestamente no quiso enfrentar directamente al secretario de Gobernación. Digo, ha hecho muchísimo ya el gobierno federal por el gobierno de Samuel García, pero sobre todo por los neoleoneses, no solo en el tema de seguridad, ahí está todo el asunto también de las obras de infraestructura para evitar sequías el próximo año. O sea, honestamente, le han hecho la chamba al gobernador de Nuevo León. Pero bueno, ante esta realidad que ya se da también, un rompimiento político, ¿no?, por parte del Movimiento Ciudadano con el gobierno y el gobierno federal y el gobierno del presidente, que ya decía, bueno, si no vas a querer negociar, entonces pues vamos a olvidarnos de las formas políticas. Aparece Dante Delgado, aparece el jefe político, el que le dijo a Enrique Alfaro, no puedes hablar con los senadores, no puedes dar línea, porque la línea que crees la doy yo, efectivamente. Y hoy responde a través de un posicionamiento en la Cámara de Senadores, justamente Dan Augusto López Hernández, presumiendo, él dice, la congruencia de Movimiento Ciudadano. Esto es lo que señala Dante Delgado. Rechazo enérgicamente la frivolidad y la manera pendenciera con la que el secretario de Gobernación incumple su responsabilidad de ser el enlace del Poder Ejecutivo con los poderes de la Unión y con los gobiernos regionales. De MC con Gobernación, ¿hay interlocución, hay vínculo o la relación está rota? Bueno, la relación está rota porque así lo dispuso el gobierno de la República desde el principio. Y nosotros no vamos a caer en la ingenuidad de solicitar audiencias para que le den el trato de bateo político que le han dado al Partido Acción Nacional, que nosotros no tenemos nada que hablar con ese señor. Y dice que les pidió que hablaran con los senadores. Están atrofiados. Ellos le dan instrucciones a sus senadores, les dan instrucciones a sus diputados. Movimiento Ciudadano es una organización electoral que se sabe dar su lugar, y la congruencia es que se debe llevar adelante una política de seguridad pública que permita garantizar el derecho a la vida, al patrimonio y a la libertad de las y los ciudadanos y sus familias. Pues es parte de lo que dice Dante Delgado en un posicionamiento de casi 10-15 minutos para responderle a Dan Augusto López Hernández. Y la realidad no es que el gobierno haya roto el diálogo con la oposición. La verdad es que Movimiento Ciudadano y el PAN fueron los que decidieron romper el diálogo. Ellos están en esta postura de cero tolerancia, cero negociación, cero acuerdo, cero como que para qué quieres hablar conmigo si de todos modos no me voy a mover un centímetro, porque con esto yo estoy buscando ganar votos. Entonces dice el gobierno federal, bueno, pues entonces si no vas a querer negociar, pues entonces no vamos a negociar. Ya vamos a olvidarnos, repito, de las formas políticas y vamos a sacar todos los secretitos oscuros que no le quieren decir a la gente. Cómo nos piden ayuda por un lado y por el otro cómo votan en contra de nosotros y nos critican a través de estos personajes como Dante Delgado y Álvarez Maínez en la Cámara de Diputados. Esa es la realidad, Movimiento Ciudadano. Este doble discurso, estas mentiras. Ahora, además de esto, también los panistas respingaron y sobre todo, pues a través de Santiago Krill se refirieron a lo que dijo el secretario de Gobernación. En esta estrategia, la estrategia de los panistas es distinta. En lugar de lo que está diciendo el Movimiento Ciudadano, ¿no?, donde acusan ya este mal manejo político del secretario de Gobernación, en el caso de los panistas con Santiago Krill empiezan a jugar con esta idea de que, no, espérame, tú nos criticas,
pero esto te corresponde a ti. Tú dices que está mal la seguridad en nuestros estados, pero esto le corresponde al gobierno federal. Y empiezan con esto, les digo, esta manipulación en estos temas del fuero federal y el fuero común. Miren lo que dice Santiago Krill respondiéndole a Adán Augusto. Pues mira, en primer lugar es una actitud partidista, porque él debiera saber, y si no lo sabe, se lo voy a recordar al secretario de Gobernación, él debe saber que todos los delitos concernientes al crimen organizado son del ámbito federal. Y lo repito, son del ámbito federal, como es el huachicol, en el caso de Guanajuato, como es en el caso de Chihuahua. Es muy claro, o sea, él quiere lavarle la cara al presidente López Obrador de su estrategia fallida, de su estrategia reprobable, de su estrategia de 140,000 fallecimientos, de 40,000 desapariciones. Entonces quieren hacer como si fuera un problema de los gobernadores. No, los gobernadores no tienen a su cargo, ni es su responsabilidad, cualquier arma que sea por arriba de 38 milímetros, es responsabilidad federal. Asociación que incluya una organización del crimen organizado es federal. Y ahora resulta que quieren echarle la culpa a nuestros gobernadores de Chihuahua, al gobernador de Guanajuato, pues es absolutamente una cobardía. Pues eso es lo que dice Santiago Krill, pero el problema es que ni siquiera hacen esto los gobernadores, ni siquiera atienden lo que es el fuero común. Tanto así, tan importante, tan grande es la necesidad de este asunto en este tema de seguridad en el fuero común, que para eso, ¿qué creen? Se creó una nueva institución en el país que se llama Guardia Nacional, justamente para atender esta parte, no solo para enfrentar a los grupos organizados, sino también para atender esto, la seguridad preventiva, la seguridad que no atienden los estados. Repito, y regresamos al caso de Nuevo León. ¿Cómo la van a hacer con 1,500 elementos y cuando la mayoría de estos elementos están cuidando Oxxos? ¿Quién va a cuidar a la gente? ¿Quién lo está haciendo? La Guardia Nacional. Y esto se repite en los otros estados, pero este es el argumento, esta es la fantasía que vende el PANA. Y al igual también, por ejemplo, en Guanajuato, Diego Sinue no se atrevió a dar la cara, a responderle a Adán Augusto. Quien lo hace es Lorena Alfaro, quien es la alcaldesa de Irapuato, donde desafortunadamente al menos 12 personas perdieron la vida el fin de semana. Ya hablamos de los datos, porque Adán Augusto también señaló que en el caso de Guanajuato y en el caso particular de Irapuato fueron dados de baja varios policías. Ella aclara, dice que no fueron todos los policías municipales, sino que fueron 100 elementos. No dice de cuántos, pero generalmente los municipios no tienen más de 200 o 300. Entonces, Irapuato no creo que tenga más de 200 elementos. Pero bueno, ella dice que no fueron todas las policías. Entonces, yo no sé cómo piensan cuidar con 50 policías un municipio. Para eso, repito, entra la Guardia Nacional. Y entonces los panistas también empiezan a responder así a través de sus funcionarios. En el caso de Maru Campos fue el secretario de gobierno más bien, allá en el estado de Chihuahua, porque también se refirió a Adán Augusto a lo que está pasando en Chihuahua, al desastre, dice, que está ocurriendo por allá. Miren, César Jáuregui respondió que el titular de Segov se encuentra en campaña y que por eso está haciendo estas declaraciones. Y ya estamos explicando y aclarando que no es porque esté en campaña, es también la decisión, porque esto no lo hace, no se va por la libre, esto también tiene el visto bueno del presidente, de que ante la decisión de los opositores de no querer negociar nada, absolutamente nada, el PAN y Movimiento Ciudadano con la 4T, entonces la 4T no tiene que cuidar las formas políticas, sí, pues va a decir las cosas pues como son. Y ante esto también responde Adán Augusto. Hay una contrarréplica a todo esto, no crean que con esto ya se echó para atrás el secretario de Gobernación. Hoy estuvo en el estado de Chiapas y le respondió a Enrique Alfaro, a Samuel García, a los panistas, Santiago Krill, etcétera, etcétera, etcétera.
Y dice el secretario de Gobernación, no voy a esconder la realidad. Dijo que no esconderá los problemas de violencia e inseguridad que viven estados como Guanajuato, Nuevo León o Chihuahua, solo porque los gobernadores pobrecitos se sienten atacados, más bien exhibidos. Porque aquí lo que está revelando Adán es la realidad en esta relación entre los estados y la federación. Y los gobernadores se están quedando sin argumentos para culpar a la federación. Aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, pues ¿para qué vamos a esconder que en Guanajuato campean, dicen los malos, la delincuencia, o que en Nuevo León no hay policía, o que en Chihuahua es presa justamente los grupos organizados? Y ya no hablemos, dijo, del estado de Jalisco. Todos estos estados gobernados por la oposición. Pero para que no dijeran que está cargada la balanza, también reconoció, así como lo viene haciendo en los últimos días, que también hay estados gobernados por Morena que están enfrentando esta situación. Él señaló que también reconoce hay problemas en el estado de Zacatecas y en el estado de Michoacán. Sin embargo, pues es obvio que la coordinación que se está dando en estos estados, gobernados por la Cuarta Transformación, es muy distinta. Tampoco hay una campaña en contra del gobierno federal, porque lo que hacen los estados opositores, en estos gobiernos opositores, es acusar al presidente. Allá movilizan a sus medios de comunicación, movilizan a toda la prensa, a todos los grupos, empresarios, todos estos que están bajo el control del sistema estatal, para responsabilizar al gobierno federal de lo que ocurre en sus estados, lavándose ellos las manos y asegurando que esto es por la estrategia fallida del gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, es la estrategia fallida, pues curiosamente en los estados de oposición. Así que no es precisamente la Cuarta Transformación, sino son ellos. Y a lo que voy también es a lo que ha venido diciendo el presidente, porque esta línea es la misma que ha manejado el presidente López Obrador, hablando de la hipocresía y el doble discurso de estos partidos políticos. Él ha tomado por ejemplo, el caso de Guanajuato. Es el que más ha mencionado allá en la conferencia mañanera, y cuando se refirió a esto, pues este es el cuestionamiento que hacía. ¿Cómo es posible que en un estado que tiene tantos retos en el tema de la seguridad, ¿no?, que necesita la presencia de las fuerzas federales, pues los diputados y senadores de Guanajuato voten en contra de la Sedena y de la Marina? Vamos a retomar lo que dijo el presidente. La doctrina del PAN estos tiempos es la hipocresía. Imagínense un legislador del PAN votando porque se retire el Ejército y la Marina de Guanajuato. Les voy a mostrar lo que pasó ayer en Guanajuato, porque no fue el caso de Orizaba. Entonces, como los medios lo que resaltan es lo que nos afecta, el caso de Orizaba fue nota nacional. ¿Qué dijeron ayer de lo que pasó en Guanajuato? ¿Es normal? ¿Y que no haya salido nada? 18. Estamos hablando del 24% de los homicidios del país de ayer. Pues estos legisladores del PAN pues no quieren que esté el Ejército y la Marina. O sea, lo explicaba ayer, no es el negarse a todo, o es aceptar que se mantenga esta situación. Pues es lo que dice el presidente, eso es justamente lo que está diciendo Adán Augusto López Hernández. Esta es la línea también ya que se maneja en la 4T, en donde pues queda claro que se tiene que informar a la gente lo que está pasando en el tema de la seguridad, sobre todo para que los gobernadores se sensibilicen, sean más conscientes sobre el esfuerzo que se está haciendo. Y miren, tan resultados se está dando que incluso ya también los mexicanos empiezan a sentir las mejoras. De acuerdo a una encuesta del INEGI,
que se encarga también de realizarla de manera recurrente, señala que la percepción de inseguridad que existe en el país cayó a 64.4%, que es el nivel más bajo en los últimos 10 años. Digo, todavía sigue siendo alta, no vamos a decir 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en el país. Sin embargo, esto ha venido mejorando, es un indicador en el que se ha venido avanzando porque la gente se siente cada vez más segura, poquito más segura, pero sí, más segura. Por ejemplo, para poner en comparación, en 2018, cuando entró el presidente, la percepción estaba alrededor del 73%, es decir, que 7 de cada 10 mexicanos se sentían inseguros. Ahora son 6 de cada 10. Este es el avance que se ha venido logrando, que se ha venido dando, y obviamente, pues con lo que estamos viendo, mientras menos gobernadores de oposición haya, más fácil será avanzar en esta estrategia de seguridad. Por ejemplo, hoy está el presidente Obrador en el estado de Tamaulipas, un estado en donde no se pudo coordinar, simple y sencillamente no se pudo trabajar con cabeza de vaca. Y ahora que está ya la cuarta transformación, va y hace esta reunión también con todo el gabinete, llega el titular de la Marina, llega el titular de la Sedena, llega el secretario de Gobernación, llega la secretaria de Seguridad, llega también el resto del equipo de trabajo del presidente para cerrar este paréntesis con cabeza de vaca y poder finalmente coordinarse con el Estado y poder avanzar en Tamaulipas. Ahora, si esto lo mismo lo pudiéramos decir en Jalisco, lo pudiéramos decir en Guanajuato, también se podrían lograr mayores avances. Aunque no le guste a la oposición que se los digamos, pero es que así se están comportando. Simple y sencillamente no se quieren coordinar, y si no quieren trabajar, pues entonces el esfuerzo no se tendrá o no se logrará con los mejores resultados, y mientras el gobierno tendrá que seguir avanzando a pesar de la oposición, y lo ha logrado, solo que no con la velocidad que nos gustaría a todos. Pero ahí vamos, ahí va avanzando este asunto, y bueno, ahí van los gobernadores a ver si reaccionan, a ver si se les prende el foco y piensan en sus ciudadanos. Bien, amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión de El Chapucero Today. Por aquí creo que vi algunos chats, vamos a ver si los recuperamos. Rombi, un sábado. Mauricio desde California, desde aquí apoyamos a México con la 4T. Éxito, hermano, gracias por tu super chat, y yo creo que ya es el único. Bien, amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.